nada, decía para los telemáticos que es la última sesión ya del año, vamos a disfrutarla y prometo que volveremos en septiembre, ¿no? Probablemente a finales. Bien, hoy tenemos con nosotros a Marinés Ramírez Ibáñez, compañera aquí investigadora del IDP, que se ha resistido un poquito, ¿no?, a participar, ha coincidido con algunas cosas y al final, pues amablemente se ha prestado a participar, ¿no? Ha hecho un hueco, ¿no? Y nos va a hablar sobre las relaciones entre el poder constituyente y la revolución, posibilidades de la colaboración constitucional abierta, ¿vale? Va a empezar Marinés y va a continuar Galina González Amaya, que es investigadora predoctoral de Derecho Eclesiástico en la Universidad de Turín. De hecho, se va a marchar, yo creo que ya el mes que viene, ¿no? El 10 de julio. Oye, pues va a hablar sobre la investigación comparativa del derecho eclesiástico para promover el pluralismo religioso, y vamos a seguir la misma estructura, el mismo formato de anteriores sesiones. Comenzamos primero con las ponencias y una vez acabadas abrimos un coloquio y las vamos comentando por orden, ¿de acuerdo? Les daremos aproximadamente 25 minutos, media hora, siendo muy generosos, y insisto, y luego abrimos el debate, ¿de acuerdo? Pues sin más dilación, le doy la palabra a Marinés, que insisto, nos va a hablar sobre relaciones entre el poder presidente. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos por venir y por participar y prestarse para este coloquio. Es verdad que me costó mucho decidirme venir, pero bueno, Daniel me dijo que una de las posibilidades que tenía era compartir justamente las dificultades que estaba teniendo en mi investigación para tener el feedback completo del grupo, así que por eso soy yo la agradecida porque todos ustedes están aquí, porque para mí esto es principalmente exponerle las cuestiones que yo todavía no pude resolver y son conceptos que todavía no puedo terminar de relacionar, entonces les voy a ir comentando de qué va mi investigación y en qué punto estoy y específicamente en qué escollo me encuentro. Bueno, mi tesis doctoral es sobre la participación ciudadana en el poder constituyente a través de nuevas tecnologías, y lo que todavía no decido si voy a poner en el título o no, pero definitivamente es lo que va detrás de todo esto, es y su posible aplicación supranacional. Entonces, estamos partiendo de algo que hoy, como tal y como yo lo imagino, todavía no existe. Entonces, no estoy trabajando sobre algo en pasado, no estoy trabajando sobre algo que ya existe o estudiando un modelo en particular, sino tratando de encontrar varios modelos específicos en varios sitios donde se desarrolló un poquito como para tomarlo y de esa forma teorizar lo que yo creo que podría ser algún día un poder constituyente supranacional y además definir, aunque sea mínimamente, cómo podría funcionar una plataforma tecnológica que podría sostener este tipo de participación. Entonces, desde esa base, comenzando a tratar de desestructurar un poco estas ideas para empezar a investigar, parto de la base de tratar de comprender qué entendemos por constituyente. Y ese fue el primer gran escollo con el que me encuentro, porque bueno, tenemos una multiplicidad de definiciones de poder constituyente, tantas como de constituciones existen casi. Y bueno, y es una dificultad que no solamente se trata de definición, sino incluso de la práctica, de la aplicabilidad, de lo que se entendió en varios sistemas y en varios puntos históricos, en varios lugares, de lo que entendemos por poder constituyente. Y además plantear de esto cómo funcionaría eventualmente en una plataforma. Entonces, desde ese lugar empecé a
tratar de escarbar un poco y me encontré con este señor, Antonio Negri, que plantea un concepto que me interesó como para empezar a tomar el hilo, porque hace la relación que pongo en el título de este seminario de poder constituyente y revolución. Entonces me voy a saltear un poco de los conceptos de poder constituyente que podemos ir viendo después, que ustedes van a manejar mucho mejor que yo, y me voy a centrar en esta relación que estoy tratando de comprender y de profundizar del poder constituyente con una revolución. Y es que la crisis del poder constituyente consiste en que en el momento en que se cristaliza en un orden constituido, pierde completamente el poder y deja de existir. Entonces, cuando hablamos de poder constituyente, estamos hablando de una potencia, de una posibilidad de constitución, y en el momento que cristalizamos esto en una constitución, deja de existir el poder constituyente como tal. Y para lo que yo trato de plantear en mi tesis doctoral, que es el imaginario de algún día tener una plataforma que pueda alojar un poder constituyente, esa relación tiene que ser más o menos constante y aún así poder sostener un poder constituido. Entonces, entiendo que teóricamente es complejo y es justamente en la complejidad en la que me encuentro ahora, pero creo que en la práctica, aunque sea idealmente, sería lindo justamente ese vilo en el que estaría constantemente el poder constituido, sabiendo que el poder constituyente está constantemente en la posibilidad de modificar las cuestiones que no funcionan. Entonces, siguiendo con Negri, decíamos, en un orden constituido pierde completamente el poder y deja de existir. Y los mecanismos previstos para las enmiendas y reformas obedecen a la estructura favorecida por el orden constituido. Por lo tanto, no es un reflejo real de quienes no están del todo contentos con el régimen imperante de proponer sistemas innovadores o del mismo sistema que genera la reforma. Entonces Negri pregunta, ¿no hay de veras otra línea de pensamiento que pueda hacer valer la radicalidad del principio constituyente sin ahogarlo en el filisteísmo de la tradición de la ciencia jurídica? Y en esa dicotomía estoy, y era lo que quería compartir con ustedes principalmente con este tema del poder constituyente y la revolución, que me encantaría poder justificarlo mejor. Todavía me queda muchísima literatura por leer, estoy recién comenzando en esto y en la medida que me voy adentrando siento que parece como un abismo interminable de literatura. Pero bueno, prosiguiendo, su teoría parte de la convicción de que la verdad del poder constituyente no es la que como quiera que sea puede serle atribuida mediante el concepto de soberanía. No es la misma porque el poder constituyente no solo no es una emanación del constituido, es un acto de la elección de la determinación puntual que abre un horizonte, el dispositivo radical de algo que aún no existe y cuyas condiciones de existencia prevén que el acto creativo no pierda sus características en la creación. Entonces, cuando el poder constituyente pone en marcha el proceso constituyente, toda determinación es libre y sigue siendo libre. En cambio, la soberanía se presenta como fijación del poder constituyente y por ende como término del mismo, como agotamiento de la libertad de la que es portador. No, la indicación lingüística de expresión de la potencia no puede significar en ningún caso institución del poder. En el momento mismo que la potencia se instituye, deja de ser potencia y por lo tanto declara no haberlo sido nunca. Hay una única condición correcta y paradójica sobre la definición de un concepto de soberanía vinculado al de poder constituyente, que aquel exista como praxis de un acto constitutivo renovado en la libertad, organizado en la continuidad de una praxis libre. Entonces, esto es exactamente el punto que a mí me interesó para poder justificar cómo podría funcionar eventualmente una plataforma que pudiera alojar un poder constituyente. De esa praxis libre, de que sea además constante. Y partiendo desde esta base, pasamos al otro punto que mencionó
en el título, que hablamos de relaciones entre el Poder Constituyente y la Revolución y las posibilidades de la colaboración constitucional abierta. Entonces, este concepto de colaboración constitucional abierta lo extraigo un poco de un paper que leí de Carlos Bernal Pulido, donde analiza un poco algunas ventajas y desventajas que tendría esta colaboración constitucional abierta. Entre las ventajas vemos, abre las posibilidades para la participación de individuos y grupos excluidos de la deliberación. Y abre las posibilidades para la expresión de preferencias políticas y la toma de decisiones. Y evidentemente tiene también desafíos como sería establecer restricciones que permitan garantizar una participación significativa, entre otras, obviamente. Luego menciono también algunas experiencias de colaboración constitucional abierta, que es lo que les mencionaba, que estaba tratando de tomar algunos ejemplos que ya existieron, por ejemplo, en Islandia. El caso que tuvieron en Islandia entre el 2010 y 2013 de iniciar su reforma constitucional. En su momento tuvieron unas 16.000 sugerencias por correo electrónico y redes sociales. Y los miembros del Consejo respondían a algunos de ellos y en consecuencia actualizaron los borradores de los proyectos de constitución. Esto mucho leí de Helen Vandermoor, donde describía bastante este proceso islandés. Lastimosamente, el proceso de Islandia terminó en un fracaso, por decirlo así, porque nunca realmente tuvieron una nueva constitución, a pesar de que fue un éxito de participación con muchas críticas también. Hubo mucha gente a la que no pudo participar. Una persona en particular que había sido candidato a la Asamblea Constituyente que no logró llegar, denunció el proceso y se cayó todo el proceso después de eso. Entonces no es un caso de éxito, sino es un caso falto de problemas también. Lo mismo vimos en Chile, donde ya tuvieron 2 intentos de constitución, específicamente el primero fue también muy participativo. Se llegaron a obtener muchísimo feedback de la población en general y aún así al final se vota por un no. Entonces, el otro problema con el que me encuentro dentro de mi investigación es que todavía no tengo un ejemplo claro de poder constituyente participativo que efectivamente haya llevado a una constitución viable. Y yo parto de una hipótesis que necesariamente para que una constitución sea vigente materialmente, en la que todo el mundo se sienta identificado, eso se va a conseguir en la mayoría, en la medida en que la mayor cantidad de personas a las que le rija esa constitución puedan participar de ese proceso. Y el otro punto de la hipótesis que explicaba un poco al principio es que creo que debido a que cada vez tenemos más cuestiones globales críticas en las que todos de alguna forma nos vamos a ver involucrados, y el ejemplo más cercano y más obvio es de la pandemia, en la medida que tengamos más de esas crisis, va a ser más necesario ese espacio de diálogo como para que todos nos podamos poner de acuerdo en alguna manera para llegar a otro tipo de soluciones que hoy el sistema así como está no está pudiendo plantear. Entonces, a ver, me estoy desorganizando un poco de mis apuntes. Volviendo a la redacción colaborativa constitucional, tenemos una diferencia entre la participación del pueblo en la preparación de una constitución y su influencia en el contenido. Y por el otro, en la redacción de una constitución. En el experimento islandés, a pesar de la participación popular, al final los políticos conservaron la facultad de redactar el texto constitucional. La redacción colaborativa constitucional es un caso especial de colaboración abierta. Esta última se refiere a una amplia gama de actividades de colaboración que desarrollan en Internet, en las que la multitud se relaciona con un iniciador para proporcionar bienes o servicios. Entonces vemos algunos elementos esenciales
que tenemos cuando hablamos de colaboración abierta. Y es un iniciador, una multitud, una tarea, un proceso y un efecto resultado del proceso. En la redacción colaborativa constitucional, la configuración de estos elementos puede variar de conformidad a las circunstancias políticas relevantes y el diseño general del proceso de elaboración de reforma constitucional. Luego vemos, según John Esler and Forces and Mechanisms in the Constitution Making Process, las circunstancias políticas pueden comprender una crisis económica y social, una revolución, el colapso de un régimen, la derrota en una guerra, la reconstrucción después de la guerra, la creación de un nuevo Estado o la liberación del dominio colonial. Y ninguno de estos puntos realmente se aplica a lo que yo planteo como hipótesis en la tesis doctoral, de que cada vez haya más ciudadanos que se sientan ciudadanos del mundo y deseen constituirse en un orden mayor. Que hoy me pueden decir, bueno, las Naciones Unidas ya es algo similar a eso, pero ahí no existe realmente un lugar de participación ciudadana, no hubo una constitución, ni siquiera logramos todavía una constitución en Europa. Entonces, por todas esas razones, yo comprendo las dificultades técnicas y teóricas de lo que estoy planteando, y aún así me parece que es algo que merece interés científico. Y bueno, es el tema que me mueve, es mi sueño, por decir así sea idealista, y en el que estoy tratando de trabajar y no tengo como menores dificultades, sino muy por el contrario. Nada, estoy procurando sortear y siguiendo en este camino, y entonces este planteamiento es solamente una base de las primeras dificultades con las que me encuentro, y bueno, lo dejo ahí por ahora para debatirlo más tarde. Muchas gracias por su atención. Bueno, gracias, Marinés. Vamos a procurar, ¿no?, en este seminario, en el coloquio que abriremos después, de enriquecer esa base, de dar alguna solución a esos problemas que nos has contado, ¿no? Pero antes vamos a darle la palabra a Galina para que nos hable también, nos comparta también sus penas, ¿no?, de su proyecto de investigación. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, por esta posibilidad. Muchísimas gracias a todos ustedes por participar aquí hoy, estar presentes a escuchar esta propuesta de trabajo que estoy desarrollando aquí ahora en España. Se trata de un proyecto de doctorado que trata la investigación comparativa del derecho eclesiástico para promover el pluralismo religioso. Hay algunos problemas entre entre los dos idiomas que me crean problemas, y bueno, pero yo voy a tener fe al texto. En este sentido, en la investigación propia para el trabajo de la investigación comparativa del derecho eclesiástico se da una premisa muy problemática, y es que en el trabajo de la investigación comparativa a partir de la fuente del derecho eclesiástico del Estado, me he dado cuenta que es numerosa la doctrina que aún hoy sostiene que tradicionalmente las fuentes facticias del derecho eclesiástico se han articulado tanto en Italia como en España sobre la base de los acuerdos entre la Iglesia Católica y el Estado. En este caso, en relación a España, hablo de los acuerdos de cooperación en el 1992, los 3 acuerdos que se firmaron con los musulmanes, judíos y evangélicos, y en Italia, en este caso, los acuerdos que se llaman intesas, es decir, son los acuerdos que se firman con el Estado para ser aprobados después con ley ordinaria. Hasta hoy existe un número de 13 confesiones que han podido firmar y ser reconocidas con esa ley ordinaria desde a partir de 1984 hasta el 2021. ¿Qué pasa en Italia? Estas intesas, cuando se escribe la Constitución en 1948,
a pesar de ser el año en que se proclama también la Declaración Universal de los Derechos Humanos, existe un problema en Italia, no tanto en relación a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, sino más bien en la prioridad que se da a través de lo que es aclarar las diferencias que existen entre el Estado y la Iglesia Católica. En este caso, ¿a qué lleva estas tensiones que aún se manifiestan en el proceso de la Constituente? Se trata, al final, de escribir propio en la Constitución lo que se llama la constitucionalización del principio concordatario. En el artículo 3, donde en el primer apartado se plantea la separación a través del Estado y la Iglesia, independientes y soberanos, que son relaciones que pueden ser reguladas a través de los pactos de Letrán en el segundo apartado, en que los acuerdos de Letrán son acuerdos que se han firmado durante el régimen fascista en 1929, en que la posición de la Iglesia, de todas formas, como religión, es la religión del Estado. Y el tercer apartado del artículo 7 que escribe que se puede realizar la revisión de los acuerdos si ambas partes están de acuerdo, sin la necesidad de un procedimiento de revisión constitucional. Digamos, la constitucionalización del principio concordatario, por esa parte define, es decir, la separación de la Iglesia y el Estado, pero es muy contradictorio con lo que se plantea después en el artículo 8 de la Constitución en relación a las otras confesiones religiosas en Italia en aquel entonces. La primera, porque en el primer apartado cuando se dice que las confesiones religiosas son iguales ante la ley. En ese sentido, el tratamiento jurídico que reciben las otras confesiones no es igual al de la Iglesia Católica. Las confesiones religiosas en ese momento están haciendo referencia a una normativa del 1929 que se aprobó con decreto del regio en 1930 sobre la ley de los cultos que se pueden admitir, más bien en un régimen de tolerancia que de derecho a la libertad religiosa. En este sentido, es decir, establecido, es muy difícil, se declara nivelar para los constitucionalistas el acuerdo 7 con el acuerdo 8, hasta que se realizan la revisión de los acuerdos, los acuerdos en 1984, que entre el Estado y la religión, la Iglesia Católica, en que la religión no es más la religión del Estado, en que se establece también la hora de religión no más obligatoria, sino facultativa. Hablo de esto porque termino mi relación hablando también sobre esta cuestión, entre otras cosas. A partir de la revisión de estos acuerdos, en Italia se inicia lo que se llama la estación de las intesas. Es decir, una serie de intesas que se pudieron firmar con el Estado en todos esos años, es decir, ya en 1990 algunos estudiosos como Berlingo escribieron que se resolvían los problemas de la disparidad de las confesiones. Años después se empieza a poner en discusión también el mecanismo de la intesa, porque se llegó a hablar hasta de intesas fotocopias, en el sentido que este esquema concordatario que se proponía a través de las intesas podía no tener cuenta de las peculiaridades, especificidades de las otras confesiones religiosas. Y aquí entro en particular en lo que es una de las comunidades religiosas que en Italia
muy importante por la numerosa presencia de la comunidad, que es la comunidad musulmana, que no ha podido firmar una Intesa. Voy a decir brevemente por el problema de los representantes, pero hay otros problemas seguramente atrás. En ese sentido, voy a hablar también de otra comunidad que firmó Intesa, que fue aprobada por el Parlamento, pero que no pasó a la Cámara, que fue la de los testimonios de Jehová. Estas son entre las comunidades que han probado a firmar una Intesa, pero existen también otras comunidades que al momento, hoy, en ausencia de una ley orgánica de libertad religiosa que está escrita ya hace décadas y se continúa a discutir en el Parlamento y no viene aprobada, tienen que hacer hoy referencia a la ley de los cultos al menso de 1929. Hablar de pluralismo, es decir, se habla de pluralismo confesional en Italia, pero yo con mi trabajo lo que quiero tratar es el pluralismo religioso en la manera en que puede contemplarse todas estas comunidades, también en todas estas otras comunidades. En relación al pluralismo religioso, quiero decir, sobre todo, en el reconocimiento por parte del Estado de la pluralidad de las religiones existentes en la sociedad y la tutela de esta diversidad por parte de los poderes públicos. ¿Qué pasa en España cuando se escribe la Constitución? Me gusta mucho porque, es decir, cuando llego en España me doy cuenta que existe esta legislación internacional de la que se puede tomar en cuenta cuando se escribe la Constitución de España. Hablo en específico de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el 1948 con el artículo 18, a la libertad de conciencia, de religiosa y de pensamiento, y al artículo 9 después en el 1950 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. Maravilloso artículo 16 que declara el derecho a la libertad, no solo religiosa y de culto, sino también ideológica. Y en este caso, además, en el apartado 3, declarar que ninguna confesión puede tener carácter estatal. En este sentido, encuentro, aparte de esta legislación, reencuentro de nuevo algo es diferente en relación siempre con la Iglesia Católica, y en este sentido hago referencia a lo que fue el acuerdo preconstitucional de 1976 y después postconstitucional de 1979, que coloca otra vez en una posición privilegiada el acuerdo entre la Iglesia y el Estado. En este caso, quiero hablar de lo que tanto, es decir, a través después de este derecho de libertad religiosa que se desarrolla a través de la Ley Orgánica de la Libertad Religiosa en el 1980, que se permite después la firma de los acuerdos del 92, se produce de todas formas. Es decir, no veo más acuerdos en los años en España, ¿no? Y me doy cuenta que existe también un sistema piramidal en las relaciones con el Estado y entre el Estado y las confesiones. Me doy cuenta además que en este sentido, que no solo esto haya podido incidir es decir, las diferencias en la normativa en relación a las relaciones entre el Estado y las confesiones, sino también en la misma disciplina del derecho eclesiástico. En este sentido, cuando leo que el mismo objeto de estudio del derecho eclesiástico es de difícil definición, tanto es así que el profesor Javier Martínez Torrón escribirá en su libro Religión, Derecho y Sociedad fundamentalmente dos posiciones genéricas que se dan a partir del análisis. Una, a partir del análisis del hecho religioso en lo que se tiene de relevancia jurídico-civil, tanto en la regulación de la libertad religiosa como en el tratamiento de las relaciones entre el Estado y las otras confesiones,
Y una segunda posición, digamos, que desde aquí abarca en manera más amplia la temática en relación hacia la concepción de esta rama del derecho centrada también en la libertad de conciencia. Y volvemos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y al Convenio Europeo de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Lo encuentro, yo me la reencuentro aquí en esta posición, ¿no? Que es comprensiva tanto de la libertad religiosa como de la libertad ideológica, que incluiría también el derecho a la libre formación crítica de la propia conciencia. Entonces, maravilloso, no sé. Preguntas y problemas que me hago en relación a la investigación comparativa. Me doy cuenta que existen diferentes concepciones en el mismo derecho eclesiástico aquí en España, que en parte son extrapolables también en Italia. Se me hace necesaria en esta investigación comparativa tener en cuenta no solo la normativa estatal en materia de derecho eclesiástico, sino también estas diferentes posiciones doctrinales acerca del objeto de esta disciplina. Es un estudio en el que humildemente trato de poner a prueba los mecanismos de gestión de las relaciones entre el Estado y los grupos religiosos elaborados por el pensamiento jurídico occidental en el contexto del enfrentamiento en la relación, en este caso, entre los estados de Italia, España y Portugal, donde es decir, tengo que llegar aún, y la Iglesia Católica. Y cómo esto haya podido reflejarse en la disciplina del derecho eclesiástico a partir de los mismos ordenamientos en estos países. En relación a esta intención, me puse a este trabajo, me planteé tres problemas, tres preguntas. La primera, encontrar si existe la posibilidad de encontrar un método comparativo diferente al método del que se limita al análisis normativo de las fuentes del derecho eclesiástico. La segunda, si se podía analizar el derecho, si se podía aplicar al derecho eclesiástico digamos, el método comparativo de la antropología jurídica. Y la tercera, sí, teniendo en cuenta es decir, me doy cuenta que existen diferentes fases de transición que vive la misma disciplina del derecho eclesiástico en relación también no solo al reconocimiento de las confesiones, sino también a lo que ya a mí en específico me interesa, el pluralismo religioso. La propuesta del método para la investigación comparativa en el derecho eclesiástico, respondiendo solo a la primera pregunta, en este caso, en este seminario, la encuentro, digamos, a través de la numerosa producción, el debate que se da a partir de los años 2020 sobre el tema del derecho comparado. Entonces, aquí encuentro un autor, un comparatista canadiense, que publica un libro en el 2010 que yo tengo aquí en italiano, no lo tengo en inglés, pero les voy a explicar también por qué lo tengo en italiano. Entonces, el libro se llama Tradiciones jurídicas en el mundo, la sostenibilidad de la diferencia. Es un libro que generó en su momento mucho debate. El autor establece 7 mayores tradiciones jurídicas. Yo quiero nominarlas. La primera, la tradición jurídica indígena, la de reciclar el mundo. La segunda, la tradición jurídica talmúdica, el autor perfecto. La tercera, la tradición jurídica del civil law, la centralidad de la persona. La cuarta, la tradición jurídica islámica, el derecho de la última revelación. La quinta, la tradición del common law, la ética del juicio o del proceso, que estoy traduciendo. La sexta, la tradición jurídica hindú, el derecho al puesto del rey, pero ¿cuál es derecho? La tradición, y la última, la tradición jurídica confuciana de la renovación. Para terminar con un capítulo en que se habla de reconciliar, la posibilidad de reconciliar las tradiciones jurídicas para una diversidad
jurídica sostenible. Lo tengo en italiano porque Patrick Lin, para algunos eclesiasticistas en Italia, fue muy importante. Es un libro que es traducido en italiano por un profesor de Derecho Eclesiástico en Italia que se llama Sergio Ferlito, que escribe en el 2023 este libro que se llama Tradiciones religiosas y orden social a los orígenes del imaginario jurídico. Esta es la materia que ese profesor de Derecho Eclesiástico enseña hoy en Italia. En relación al método de Glynn, lo que me identifico mucho es que cuestiona gran parte de las categorías jurídicas y políticas, empezando por la teoría formal de las fuentes, sobre las que el mundo moderno occidental ha construido su concepción del derecho, para presentar el derecho comparado no como un complemento ni como un suplemento de su positivismo, sino en las palabras del constitucionalista Zagrebelsky algunas semanas atrás cuando hablaba de la Constitución y la necesidad de una empresa integradora, ¿no? Aquí Patrick Lin lo dice, empresa integradora a través del derecho comparado, también de la convivencia, que tenga en cuenta otras tradiciones jurídicas distintas a la norma estatal. Lin reconoció que el pluralismo podía dar forma a la ley en el siglo XXI. No sé si aquí expresar además un libro homenaje a Patrick Lin que se escribe en el 2021, porque Patrick Lin muere poco después de escribir este libro. Pero es un libro muy interesante porque siempre en inglés, hablando de una jurisprudencia cosmopolita, propone el trabajo de muchos comparatistas en diferentes partes del mundo que han aplicado la metodología de Patrick Lin y la actualizan, que parece revelarse útil en este sentido. Busani, que es uno de estos comparatistas, un profesor comparatista de derecho privado en Italia, nos dice que el estudio de los sistemas legales ya no puede ser, si es que alguna vez pudo serlo, un ejercicio exegético de culto a la ley estatal. Él dice que el Estado es importante porque es llamado a vigilar la aplicación de valores y principios provenientes de diferentes centros de producciones regionales, internacionales, globales, públicos y privados de los diferentes órdenes jurídicos. El derecho eclesiástico como tradición jurídica para mí me interesa porque me identifico con lo que Glynn dice en relación a las religiones, que son parte integrante y fundamental de las culturas, porque yo no soy de formación jurista, soy una antropóloga. Ambas producen formas de normatividad que el jurista no puede dejar de tener en cuenta porque es una normatividad que está enraizada en los hábitos mentales de las personas. Además, la intención desde la visión antropológica y social, la mía no es tanto la de describir la relación entre el derecho y el factor religioso sobre la base del derecho positivo, más bien relevar los vínculos estructurales subyacentes, a veces inconscientes, que en cada país y en diferentes momentos, en estos países de los que estoy tratando en mi investigación, vinculan y siguen vinculando el derecho a los contextos sociales y culturales en los que se desarrolla. En este caso, para terminar, el ejemplo que traigo es decir, tratando de aplicar en el derecho, la perspectiva del derecho eclesiástico como tradición jurídica, es en relación a una de las sentencias más importantes en Italia de la Corte Constitucional, la sentencia número 203 de 1989, donde se proclama la laicidad del Estado como principio supremo constitucional. La laicidad, a pesar de ser una palabra ausente en el texto constitucional, en esta sentencia viene deducida a través de una serie de artículos, 6 artículos, entre los que se encuentran también el 2 y el 3, que hablan de los derechos inviolables de la persona como individuo, como formación social,
y la igual dignidad y la libertad religiosa. En esta sentencia se trataba la cuestión de la legitimidad constitucional de la enseñanza de la religión católica como asignatura optativa en horario escolar. Los recurrentes alegaban que al no existir una asignatura alternativa para los estudiantes, no se podía, que a los que no escogían la religión, la enseñanza de esta última podía ser en horario escolar, podía ser inconstitucional respecto a aquellos artículos. Por ello defendían que la religión católica se enseñara como materia extraescolar. En relación a los fundamentos del derecho en esta sentencia, y en particular al fundamento número 7, en esta sentencia que me parece muy importante, se plantea que una vez superados tanto el periodo histórico del uso instrumental de la religión como base de la moral común por parte del Estado, así como la fase de confrontación entre el Estado y el papado desde la unificación de la Italia y las tensiones desde la unificación de la Italia, el Estado italiano hoy es laico y puede decidir impartir la hora de religión en el currículo escolar. Por dos motivos. Uno, porque se habla del valor formativo de la cultura religiosa. En este caso, refiriéndose a todas las religiones que se pueden circunscribir en un régimen de pluralismo religioso, civil, cultural, como querramos llamar. Y el otro, exclusivamente referido al catolicismo, que tiene que ver con los principios del catolicismo que se son adquiridos como patrimonio histórico del pueblo italiano. Según la Corte Constitucional, a partir de esta sentencia, el Estado deja de ser indiferente hacia las religiones, o mejor dicho, hacia la religión católica, para convertirse en garante de la salvaguardia de la libertad religiosa en un régimen de pluralismo confesional y cultural. Para mí es evidente la existencia de una contradicción en esta sentencia, porque a la vez que afirma que el Estado laico actual ha dejado atrás el periodo histórico caracterizado bien por la confesionalidad católica, bien por la tensión entre el Estado y la Iglesia, sostiene simultáneamente que la religión católica puede seguir impartiéndose en horario escolar porque los principios del catolicismo forman parte del patrimonio histórico del pueblo italiano. En línea, además, con un artículo de la Ley 121 del 85, que es la ley de ratifica de la revisión de los acuerdos de Letrán. Es el texto tal igual. Esta afirmación resulta contraria para mí al principio de laicidad y constituye un vestigio de la confesionalidad católica. Primero, porque continúa a colocar la religión católica en una posición privilegiada. En Italia, a diferencia de la España, no existen otras posibilidades de enseñar otras religiones en la escuela. Y en segundo lugar, porque indirectamente está otorgando a los principios del catolicismo un valor jurídico en el ordenamiento italiano. He aquí, en definitiva, un ejemplo para mí de lo que puede ser aplicar la metodología de Glynn. En esta sentencia, para mí se ha manifestado el peso de una tradición, en este caso de la tradición del catolicismo en Italia, que prevalece otra vez sobre los principios constitucionales, en concreto sobre el principio de laicidad. Gracias. Bueno, gracias a ti, Galina. Lo dicho, abrimos el coloquio y empezamos con la ponencia de nuestra compañera María Inés. ¿Quién se anima? Venga. Yo siempre hablar de temas. Es como bienvenida. Sí, Como fondo de son muchos. Yo te recomendaría muchísimo a Ackerman. Los Ackerman, los 3 volúmenes de William Ipod, en particular respecto al poder constituyente como pueblo movilizado de la idea
norteamericana del poder constituyente frente a la idea europea. La seguridad institucional creo muchas claves y la línea de lo que tú dices. La concepción del poder constituyente ya permanece de la diferencia entre pueblo movilizado y entre pueblo no movilizado. Pueblo movilizado que se articula en situaciones de ruptura en la continuidad histórica del pueblo, de una comunidad política. Con lo cual vincula la idea de democracia con la idea del poder constituyente. No necesariamente con la idea de revolución, que es más la que puede ser. Cuando pasa que la específicamente dice que construir una teoría del poder constituyente alejada de las aproximaciones doctrinales europeas. Porque quiere una teórica para la revolución americana, que no es la europea. Yo creo que por ahí te pueden dar muchos elementos. Dos, si además lo que estás pensando es vincular la idea del poder constituyente a la idea de movimiento de integración supranacional, tienes que partir entonces de la idea de post-soberanía. Pero si partes de post-soberanía, la teoría del poder constituyente es una. Y cuando llegué, se queda cojo por las manos. Si te vas a post-soberanía, te vas a McCormick, vas a Walker, y en el ámbito europeo, el poder constituyente europeo, Perrice, Formulandi, en castellano. Esos son los 5 nombres claves en el tema de poder constituyente. ¿Qué es poder constituyente? Eso te puede ser a tu lista de procedimientos participativos constituyentes fallidos, añadiría la Conferencia para el Futuro de Europa. Como ejemplo paradigmático de fracaso participativo democrático en el ámbito supranacional. Y ahí tendría una reflexión no por obvia ni ilusión. Una de las críticas que hacen los que se ponen a la idea del poder constituyente europeo, singularmente Dieter Green, expresidente de una cosa alemana, es frente a la crítica que se hace al poder constituyente europeo del Tribunal Constitucional Alemán, que es la de Kirchhoff, que es más tradicional, la de Smith, la que de Green se vincula a Habermas. La teoría de la organización de Habermas. Y desde el modo de todas las frases. ¿Cómo va a haber un proceso deliberativo democrático constituyente de tipo comunicativo si ni siquiera compartimos del todo? Hay mucho debatido sobre el poder constituyente europeo. Hay muchísimas caras para las finales. María. Sí, yo quiero preguntar si la pretensión de crear este constitucionalístico de constituyente global nace de este deseo, de esta posibilidad que deseas, o quieres responder a una problemática, por ejemplo, hablabas de la necesidad de una participación común de los ciudadanos o también la respuesta a problemas comunes. Entonces, si fuera esta segunda opción en dar respuesta a problemas que identificas, si crees que eso podría resolver por medio de manera, por ejemplo, como decías, pues a través de la participación de ciudadanos que la hagan, o eso no resolvería los problemas que identificas. No sé si me he explicado. Sí, absolutamente. Me encanta esa pregunta. Gracias. Esa misma línea, ¿cómo vas a ver la desigualdad de posiciones de partida de los ciudadanos? Claro. Un nuevo colonialismo que hay con Eso que dices por aquí. Ángel, sí. Yo tengo una pregunta.
tuve la experiencia también, soy abogada, soy periodista y soy chilena. Y tuve la Qué bueno. Qué bueno. Pero de las pocas que he participado en un proceso constituyente, voté las 2 veces, bueno, las 3 veces, ¿no? Para decir si queríamos o no una nueva constitución, en donde ganó obviamente que sí. Primer proceso en donde progresistas a la izquierda, en donde fue obviamente que no. Y segundo proceso, más de derechas, y fue más o menos que. Y bueno, con eso terminó el proceso. Pero una de las preguntas que quedó en el espacio público en Chile, al menos después del proceso, es si realmente las personas están capacitadas para tomar decisiones que atañen al interés público y no al interés personal. Ya que aquí ¿Perdón? Había, bueno, es que había también el primer proceso, ¿no? Que también se involucra con lo que trabajan de tecnología. El primer proceso se habló mucho de la interferencia de la desinformación, ¿no? De cómo las personas finalmente terminaron creyendo supuestas cosas que iban a entrar en la Constitución y después no eran reales. Y la primera Constitución, por ejemplo, el primer borrador, respondía mucho a las políticas de identidad, ¿no? Tenía, por ejemplo, garantizado ciertos derechos para colectivos, lo que también iba molestando mucho a los sectores más conservadores. Entonces, claro, ahí se planteaba la pregunta primero si las personas están capacitadas para realmente poder tomar ese tipo de decisiones, porque, bueno, les incluyen ciertas cosas que pasan en las redes sociales, en la información, y también si son capaces de pensar fuera de sus propios intereses locales o más personales. Si puedo, los elementos que utiliza Ackerman, que se han preparado, diferenciar entre el pueblo movilizado como el constituyente, que se vincula a una cultura de historia política del pueblo, es que ese pueblo tiene su evolución para discutir y debatir su propia forma de existir. Frente a las situaciones, esto que llaman constitutional politics, entre situaciones de normal politics, que son aquellas situaciones de estabilidad, donde los ciudadanos dedican una parte ínfima de su tiempo, excepto los que están movilizados por motivos identitarios, a discutir sobre la forma de ser y existir de ese mundo. En un caso se habla pueblo movilizado en nombre de Luis Pico, y entonces es un poder constituyente. Eso requiere una serie de características. Y en las otras situaciones se habla en nombre de Will Government. Y por tanto está sujeto a la voluntad expresada por el pueblo a través de la despersonalización de la soberanía. Sí, bueno, puede ser. Si puedo agregar algo, había un humorista, porque esto obviamente que ya es en materia de nuestra historia política, entonces se ocupa de todos los espacios, y una de las cosas que decía un humorista decía: nosotros queríamos una constitución escrita por gente como nosotros, y después nos dimos cuenta, pero son muy como nosotros. Y yo no sé nada, pero me quedaba tan en contra porque me di cuenta que no sabía nada. Entonces, No diría la fuente, pero en cierto contexto, expertos me dirían: es que qué manera tiene con someter las constituciones o la democracia. ¿Qué te dice esa? Rafa Rubio. Yo reconozco que también, aparte de eso, es que a mí empezar con Antonio Negri ya de primera, o sea, como punto de partida ya, en fin, para entrar en depresión. Yo creo que está resignificando completamente. Claro, hablamos de conceptos, para que mezclar aquí de todas las referencias estas ideológicas, hablar de poder constituyente. Yo empezaría con cosas como Pedro de Vega, que además habla del poder constituyente, evidentemente Ackerman, evidentemente, no sé, pues pensando en José Antonio Marina hizo alguna cosa sobre una Constitución universal. Claro, estás mezclando cosas, porque lo del crowdsourcing, todas las fuentes utilizas, en el fondo, es que tiene que ver ni siquiera con la capacidad o con la colonización, tiene que ver con que normalmente requiere una voluntad. Es decir, el principio del constitucionalismo parte de la igualdad entre los ciudadanos, la participación, del derecho a la participación de todos en asuntos que son de todos.
Claro, todas las plataformas estas se basan en asuntos de interés espaciales. El que está interesado participa. Claro, ahí hay una diferencia en la definición del poder constituyente de la ciudadanía. Todo el mundo es poder constituyente, la ciudadanía. Vamos a hacer un sistema para que todo el mundo, aparte de todos los problemas que habéis dicho, es que me parece, claro, ¿cuál es el incentivo? No es lo privado, me interesa lo privado, no lo de los demás, la comunicación. Es que habéis dicho tantas cosas. Yo lo siento porque yo muchas soluciones a tus problemas, pero yo creo que me partiría de conceptos más precisos y no lo sé. Constitución universal como evidentemente todos los debates de lo que te decía Rafa, y no lo sé, o sea, no resigni. Fíjate, hablas de los orígenes de la Revolución Americana, masas populares. El concepto de masa popular aplicado a los Estados Unidos de 1787. Pequeño grupo de hombres blancos propietarios. Efectivamente, con una población de 3.900.000 personas según Wikipedia, repartidos en una, no sé qué, claro, o sea, lo de las masas, cualquier cosa que veas, claro, si ves el cubo lo que sea, hablas de comunidades pequeñas, como las que se forman, y efectivamente pequeños grupos. Que masa, o sea, el concepto de masa es un concepto que pilla tan lejos. Estamos resignificando el concepto del poder constituyente. Ya meter la revolución por medio, yo reconozco que porque es el momento de crisis, el momento de crítica, las constituciones se hacen cuando hay que hacerlas. No, ningún pueblo se divierte con haciendo constituciones. No, cuando lo intenta, cuando lo hace por intento, no sale. Porque efectivamente, porque no hay un problema y vamos a decidir. ¿No? Entonces, no lo sé, ya reconozco que a mí el punto de partida y sobre todo para me hunde en la miseria. O sea, todos los autores del mundo han sido, pues eso, no sé. No puedo resolver mucho más, simplemente eso, la idea de igualdad. O sea, es que la plataforma en la que tú estás pensando, pero si partimos de que la voluntad es que todos no solo puedan, sino que tengan interés en participar. Si quieres desarrollar esto un poquito más, esta plataforma de aquí sí que aparece, decir, lo que nos has entregado, sí que aparece un poquito más desarrollado, si quieres decir algo sobre esto. Y no sé si tenías que... Si quieres decir algo más. ¿No? Venga, Alberto. Bueno, yo solo quería comentar que sí, yo absolutamente debo en la materia, conociendo en la materia, pero no podría ser una idea hablar primero, por ejemplo, de un poder constituyente europeo y ya más adelante hablar de este tema mundial, porque el otro es más tangible, más concreto, más cercano, no sé. Acumulamos esa más. Bien. Venga, Roberto. Vale, bueno, yéndome más al aspecto quizá más metodológico de la investigación, claro, yo te diría que ya para empezar, ya se ha planteado un poco con las cuestiones, sería interesante separar aquellos problemas que proceden directamente de, digamos, un desafío ya que te planteas a nivel de una plataforma global, que tiene que ver con problemas precisamente con desigualdades de todo tipo, económicas, culturales y demás entre países, y luego hay otros problemas que quizás sí son más fáciles de limitar, de identificar, que tendrían que ver con que fuese precisamente a todos esos ejemplos fallidos que conoces y seguro que tienen causas diferentes, pero puede que tengan algunas comunes también. Y yo, esto vamos, es una opinión mía, veo algunas similitudes en el problema del constituyente participativo con los problemas que se tienen con los sistemas de democracia directa. Es decir, hay problemas de democracia directa que ya has hablado mucho de ellos, has estudiado mucho, que a lo mejor los puedes aplicar también a eso y ver cómo precisamente esos problemas que se plantean en los sistemas de democracia directa también te los vas a encontrar precisamente en este sistema de constituyente participativo. Yo creo que eso te puede ayudar. Entonces, el ejemplo que se ha puesto de la Unión Europea a mí me parece bastante clarificador en cuanto a que luego se aprueba el Tratado de Lisboa con unos términos bastante similares, con casi idénticos en muchas cosas y sale adelante sin ningún problema. Por lo tanto, la experiencia nos lleva a una dirección totalmente opuesta.
que es la de que cuando se ha encargado, eso sí, preferiblemente por métodos democráticos y demás, siempre una mediante representación democrática, se ha encargado, digamos, por llamarlo así, aunque suene mal, a una élite política que se encargue de esos textos, normalmente son los que han salido adelante y han tenido una vigencia mayor. O sea, y hay que ver por qué es eso. Yo te recomendaría a nivel metodológico que intentes averiguar esas causas comunes que pueda haber en todos esos. Gracias. Venga, pues si quieres responde a estas preguntas. No quiero. Tú haces un comentario global. Comentario global. Me gusta esto de lo global. Bueno, sí, ok. A ver, bueno, muchísimas gracias a todos por sus más que preguntas, muchos consejos que los encuentro muy válidos. Todos los autores que me citó, doctor, algunos a Ackerman ya le vengo siguiendo un poco. Y los demás voy a pasar por tu oficina para que me los vuelva a decir para poder escribir. Porque hay algunos nombres que no sé cómo se escriben. Y nada. Lo de McCormick es cuestiones sobre. Esto te da marcado todo lo que viene de eso. Buenísimo. Y eso, y nada, sí, lo de la conferencia participativa de Europa y tal, eso ya lo habíamos conversado también. Bueno, creo que el doctor Rafa Butro me planteó realmente una pregunta más, todos fueron consejos que lo anoto y lo voy a tener en cuenta y alguna que otra voy a acercarme todavía para preguntar más yo y profundizar más yo. Con respecto a la consulta de María Barril, si es que ampliar la participación, por ejemplo, en un organismo supranacional como sería la ONU, podría resolver los problemas planteados. Yo creo que hoy, como están planteadas las cosas, no. ¿Por qué? Porque justamente por la forma en que se conforma la ONU en su momento, representando a los gobiernos de los países, en los que muchas veces hoy creo que es bastante generalizado, no solamente en Europa, en América, el hecho de no sentirse necesariamente representado por el gobierno del propio país y por la forma también en que están acomodándose las verdaderas fuerzas de poder en el mundo, independientemente de los países. Hay cuestiones que hacen a cosas que los países mismos no pueden resolver porque son cuestiones corporativas, cuestiones de empresas, cuestiones que superan la posibilidad de un país. Que yo creo que una posibilidad sería, si es que nos pusiéramos eventualmente de acuerdo, comprendiendo la dificultad que eso significa, la única herramienta que tenemos como seres humanos de a pie de hacer frente a esas cuestiones, y me refiero específicamente a cuestiones como el cambio climático, disrupción tecnológica, guerras, migración y ese tipo de cosas. O sea, son cuestiones de que hoy podemos querer resolver la migración, por ejemplo, en Europa y decir, no, ya no queremos que venga nadie de afuera. Pero de la forma interdependiente que están la mayoría de las cuestiones, o inclusive los insumos que necesitamos, no hay manera de resolverlo así. No se puede. Tendríamos que de alguna forma aprender a ponernos de acuerdo. Eso es mi humilde opinión detrás de esto. O sea, de ahí viene el razonamiento de por qué sueño con poder participar en un organismo que tal vez algún día pudiera funcionar así, siendo absolutamente consciente de que hoy no existe y pensando de aquí a 20, 30, 50 años, tal vez yo no vea, pero me parece... Oye, las hipótesis están para ser confirmadas o rechazadas. Claro, tal cual, ya entran. Exacto, sí. Para que salga lo que Esa es mi mayor preocupación. Yo ya tengo una lista de... Voy a encontrar ahora, pero no. Bueno, prosiguiendo, Catalina, tu pregunta es si realmente las personas están capacitadas para participar. Y bueno, creo que obviamente no. Nadie, no solamente es un axioma del derecho constitucional. Sí,
Ok, no se discute. No se puede discutir. Decimos que los ciudadanos no están capacitados para participar en la vida colectiva. Es una acción. Pero no se han demasiado iguales. Otro problema es cómo aseguramos que Claro. la voluntad general no sea relación de intereses particulares, sino de relación pública alineada a los intereses particulares de cada uno. Eso, no es que sí, no es que me ha conectado. Es que la administración pública esté lo suficientemente bien articulada para que el resultado no Yo creo sea que Para identificar. una suma de voluntades individuales que no siguen intereses centristas. A eso se dirige la relación del proceso democrático. a ese respecto, Luego el cristianista, ¿verdad? a ese respecto, lo lindo que me parece de la potencialidad de este asunto es que como hoy no existe realmente un poder constituido que tenga que depender directamente de este poder constituyente, hay un espacio inmenso para poder debatir infinitamente casi antes de que algo llegue a salir en la vida real. O sea, no tiene una consecuencia directa, no es un poder constituyente que estamos hablando en un país que si es que metemos la pata, mañana se van a morir 10.000 personas porque tomamos una mala decisión. O sea, es un espacio que nos permitiría ese diálogo para, en un principio, todo aquel que estuviese interesado, porque tampoco yo creo que es el plan de obligarle a la gente a tener que participar. Evidentemente hay millones de personas que no van a tener ningún interés en participar en algo así y otras que sí. Entonces creo que por lo menos para aquellas que sí, sería lindo la hipótesis detrás del crowdsourcing es que todas las mentes suban más que la suma de sus partes. Entonces que de ese debate pueda salir nuevas maneras de entender estos problemas que estamos planteando que hoy la limitación de los estados no pueden entender. Entonces parte más o menos de esa hipótesis. Así que yo creo que el hecho de que las personas no estén capacitadas, que evidentemente no estamos, ni yo ni nadie, independientemente, en la suma de las partes, es donde está la riqueza de lograr eso y además que vamos a aprender en el proceso. Y que eso de aprender en el proceso no es tan nefasto en consecuencia porque hay un espacio amplio en ese proceso para que llegue a un resultado. Así que esa es mi hipótesis a ese respecto. No sé cómo funcionaría en la vida real. Con respecto a las cosas que plantea el doctor Ángel, bueno, sí, ya tomo nota sobre la Constitución de Libertad, José Antonio Marina, y lo del incentivo es lo que decía. O sea, yo creo que en un principio van a haber personas que están interesadas y personas que no, y me parece imposible obligarle a nadie a participar en un debate, pero creo que de lo que eventualmente pudiera salir, podríamos aprender todos. Eso no es. Y lo que me decías de cómo funcionaría la plataforma. Sí. Esto todavía lo tengo sumamente verde, pero tengo mis cuestiones teniendo en cuenta los problemas que tenemos hoy dentro de las plataformas. O sea, ninguna de las plataformas que hoy participamos y están funcionando podría servir para algo así. Primero porque son plataformas comerciales, plataformas que utilizan nuestros datos para vendérselos a empresas, entonces siempre va a haber un sesgo dentro de la información que se nos muestra a lo que podemos acceder, y nosotros en una plataforma ideal que plantea esto no puede haber ni retención de datos. Yo creo que tampoco puede haber anonimato. Para mí que todos deberíamos dar la cara y ser responsables de lo que estamos diciendo, como para que no se preste a cuestiones en que uno tira la piedra y esconde la mano. Cuestiones sobre identidad digital, o sea, hay demasiadas cosas ahí que también hay que hurgar, que ahora estoy solamente citando muy superficialmente. El tema del idioma podría ser una cuestión, una barrera que podemos atravesar a través de una plataforma ideal que si tenemos
sea, hoy la inteligencia artificial ya puede hacer traducción en tiempo real. Entonces necesitamos tener una inteligencia artificial que nos ayude en la plataforma, que nos ayude a clasificar la información, a facilitar la visualización sin que se meta en la discusión, porque si no ya estaríamos creando directamente la forma de regalarle a la inteligencia artificial la forma de crear nuestra constitución. Y ese es mi mayor temor y eso no me deja dormir a la noche. Pero eso es más o menos lo que todavía, por eso te digo, está muy verde lo que vengo pensando, como los puntos que hay que mínimamente tener en cuenta para escribir así unas bases y condiciones de lo que debería ser esta plataforma, el nuevo Meta, el nuevo Facebook, que así como está hoy, no es. Pues con eso nos quedamos. Y asumes que el resultado, vamos a jugar limpio y el resultado no nos gusta. Porque partimos de que los 1.500 millones de chinos, por ejemplo, ya la primera se impone el modelo, una constitución siguiendo. Vamos a ver, quiero decir que es que me llaman, claro, me da la impresión de que cuando hablamos para empezar de constitución, estamos hablando de un concepto que no es una regulación cualquiera, el resultado de lo que todo el mundo quiera hacer. O sea, asumimos que todos somos capaces para ciertas cosas. Todos estamos en contextos distintos. Yo siempre me acuerdo de verdad lo que decías tú, Roberto, de la democracia directa. O sea, esta facultad consiguió que uno de los proyectos financiados por la universidad en la cosa participativa fuera cambiar las persianas. ¿Cómo? Porque el decanato dijo que todo el mundo, entre los proyectos que hay, vamos a votar todos para las persianas. Y se cambiaron las persianas. Quiero decir que si los chinos dicen, vamos a votar todos por no sé qué, parten de una ventaja brutal. Entonces, partimos de que el resultado está, o sea, digamos, como la mente de que esto es un papel en blanco, un folio en blanco, y la constitución que salga es la que sale, pide igualdad y ya está. Claro, eso a mí me produce. Por eso todas las aproximaciones del poder constituyente supranacional. Claro. Se piensa más en un poder constituyente tipo británico. Claro, es que estamos pensando, es que Es evolutivo, claro, resultado de acuerdos sociales, claro, por eso digo que es que al final sucesivas capas de el constitución problema histórica. el sueño de la razón, ¿no? El sueño de la razón, es también prescindible. O sea, pensamos como si todo esto fuera lo que pensamos nosotros. Eso me produce también desde bastantes puntos de vista incertidumbre. Pero bueno, nada te digo, mucha suerte. Gracias. Bueno, pues si os parece, pasamos a comentar la ponencia de Gali. Ahora los eclesiasticistas os tenéis que lucir. ¿Sí? Bueno, en primer lugar, quería felicitarte porque es particularmente meritorio adentrarse en el ámbito jurídico de una formación originariamente antropológica y además hacerlo con los estudios. No solo también una de las personas que estaba conectada me ha escrito para que te transmitiera. No, simplemente le quería hacer dos preguntas en relación con lo que has comentado, un poco, digamos, tangenciales a las cuestiones que has tratado. Cuando has hablado de la estructura piramidal, el tema de relación Estado-Comisión en España, ¿podrías explicar un poco más qué consiste en la pirámide? Esa es la primera. Sí. Y la segunda es, bueno, cuando has comentado que la razón por la que no existe un acuerdo con la comunidad musulmana en Italia, a priori, es la falta de una representación homogénea de la comunidad musulmana en Italia, pero que hay una serie de factores detrás. Entonces, te quería preguntar si tal vez haya cierto prejuicio ahí, derivado también de esa legalidad imperfecta que existe en Italia, donde todavía la Iglesia Católica manteniendo una posición. Espera, antes de que le conteste, vamos a tener alguna pregunta más, yo creo. ¿Alguna pregunta más? Una pregunta muy concreta. ¿Tú? A ver. En lugar de felicitarte por la gestión que has hecho, y preguntaré simplemente, se ha firmado que la constitución del principio concordario va a tener colisión con la igualdad de todas las confesiones. En España, por ejemplo, cuando hablamos de pluralismo religioso, precisamente el modelo Estado-Iglesia que se ha incorporado a las confesiones humanitarias para que haya acuerdos. Si no existiera ese modelo originario, esos acuerdos,
con la Iglesia Católica, igual jamás existirían los acuerdos de unas confesiones minoritarias. Es simplemente plantearte, ¿no crees que el modo de verlo no es esto vulnera aquello porque no todos son iguales, sino que partimos de esto y al partir se permite el otro? No tiene futuro. No tanto como esto es malo o es negativo porque no todos son iguales, sino el modelo inicialmente era este y lo hemos cogido para tratar a la. Muchas gracias por la pregunta. Gracias. Venga, ¿alguna pregunta más? Bueno, entonces me sumo. Bueno, los constitucionalistas no eso tenemos que decir mucho. Pero se me ha atrevido yo a hablar delante de ustedes. Otro enfoque, eso. Se atreve. Ella estaba en minoría, que consta. En general, todo lo tratado con libertad religiosa me parece un infierno. La abundancia porque siempre tiene que ser muy difícil de manejar porque afecta a convicciones personales, sobre todo cuando es agnóstico, que son muy difíciles cuya intensidad es muy difícil de valorar cuando no se tienen las creencias. Mi problema es en general, tras mucha lectura sobre todo de libertad de expresión en el ámbito europeo, si ese vínculo entre religión católica y cultura, yo diría más religión cristiana, católica, la ortodoxa en todos los países del este de Europa, que están también bajo la jurisdicción del Tribunal Europeo, no acaba generando un cierto privilegio en el trato a las religiones de origen cristiano frente a otras religiones que pueden ser de tipo no cristianas. Y si eso se plasma realmente en luego el tipo de confesiones con las que se llegan, sujetos que representan esas confesiones, con los cuales se llegan a los acuerdos. Está complicado. Y me haciendo hablar en temas que son todo infelicidades. Bueno. O porque tú me has contado. Sí, no, gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguna más? ¿No? No, yo después contesta esto que tiene, yo creo que bastante por hacer. No, bueno. ¿Me vuelves a decir la última parte? Sí, lo digo con un ejemplo que creo que para mí es muy claro. Es aceptable que el gobierno italiano imponga la presencia de crucifijos en sus aulas. Eso es una pregunta que me estás haciendo. Esto es muy aceptable y, sin embargo, no es aceptable que vistas determinada ropa en contextos laborales laicos. Ok. No hay una doble vara de medir. Exactamente. Probablemente cultural más que religioso. Esa es la base, digamos, de lo interesante que a mí se me da a través de esta sentencia, el estudio que hice a través de esta sentencia, porque bueno, en relación a todas estas, estamos hablando aquí de la sentencia Lau, ¿sí? Claro, Lau sí lo comparamos con asesinatos, es un animalista, digamos, matanza, ritual, sacrificio. Sí. Ritual de animales. Sí. Crucifijo, sí. Sacrificio ritual no puedo permitir. En cuanto a miedo, las convicciones religiosas generan de salvaguardar el derecho, el interés legítimo de no sufrimiento de los animales. Lo entiendo desde un punto de vista cultural, pero no lo entiendo desde un punto de vista constitucional de igualdad. No sé si me explico. Sí, te explicas y yo lo recibo en un nivel en que, digamos, para mí es un problema, resta un problema secundario. Lo voy a decir así claro, porque para mí el problema más grande hoy es
la imposibilidad que tienen estas comunidades religiosas en el espacio de encontrar una posición de colocarse en el espacio público. Esto es mi prioridad. Yo parto, es decir, mi discusión aquí con ustedes ha sido tratar de entrar también en eso que me estás planteando. Venir en España es entender además que la discusión es en otro nivel respecto al de Italia. Pero yo trabajé ya una tesis en antropología cultural para hablar de la participación de las comunidades religiosas en mi ciudad. Es un laboratorio, la ciudad de Turín en ese sentido. Yo trabajé con las comunidades musulmanas, con las comunidades católicas y las valdenses. No son, me dice Alberto que son como evangélicos. Aquí no sé cómo se pueden llamar. Ellos, es decir, hoy la participación en el espacio público de parte de las comunidades reconocidas como la Iglesia Católica y los valdeses es un posicionamiento grande, es un actor importante, al punto que hoy la Iglesia, estas asociaciones, entidades eclesiásticas que son parte de esta comunidad se proponen como innovativo welfare social. Entonces, yo digo, bueno, ¿por qué es es decir, hasta dónde podemos llegar, ¿no? Todavía, pero detrás están aquellas otras comunidades que yo voy a hablar en específico, siempre en mi ciudad, de una comunidad musulmana que tuvo reconocimiento en el espacio social a través de un financiamiento europeo para tratar la seguridad en la ciudad. El tema urbanístico de la seguridad en la ciudad. Ellos daban la posibilidad de presentar en la ciudad participativamente proyectos para tratar zonas críticas de la ciudad, urbanísticamente hablando. Y esa asociación, que es una de las asociaciones musulmanas con las que yo he trabajado, pudo presentar un proyecto a través de una asociación de inmigrantes, es decir, con el nombre de esta asociación, para presentar un proyecto de trabajo social en el lugar. Y fue muy importante el trabajo que están haciendo en este momento esta asociación a nivel de lo que es en el espacio local, fuera de la moschea, en relación, es decir, ahí hasta instituciones culturales como existe en Turín ahora no me viene, pero bueno, de escritores que van ahí a leer libros a los niños. Es decir, hay ese que se empiezan a crear. Mi interés hoy es trabajar en función de ese reconocimiento. Yo como antropóloga, pero cuando me presenté a la tesis, al doctorado, me decían, para nosotros todavía no es claro si existe esa sobreposición entre el derecho y la religión. Entonces, vamos a empezar a trabajar por ahí. Y eso es un poco, es decir, desde la perspectiva de Italia. Pero yo me doy cuenta que en España fue otra cosa. Bueno, trabajando en estos meses al lado de Alberto, me di cuenta que el nivel era ya también al interno de la misma comunidad, la posibilidad de manifestar, de entrar o de salir. Es decir, había otro nivel de problemas, ¿no? Entonces, en el sentido de que yo en relación a la comunidad europea tengo un precedente que es también, lo estudié cuando estudiaba ciencias sociales, en un tratado, es decir, cuando se cambió un tratado, es decir, pasó de un tratado Lisbona al tratado después, no, bueno, fue una presión que hicieron los protestantes alemanes
en función. Es decir, hubo un trabajo, eso lo escuché decir de un profesor de Derecho en un evento. Es decir, existen lobbies también a nivel europeo que se pueden pronunciar también en una dirección o en otra. En este sentido, pero yo seguramente para mí en este momento es secundario. Yo lo declaro secundario. Disculpa. Sistema piramidal, Alberto. Sistema piramidal en España es todavía más alto, pues en Italia tenemos 3 niveles. A la cúspide la Iglesia Católica, en medio las sintesas y a la base las confesiones que no tienen las sintesas. En España existen 5 niveles. A la cúspide la Iglesia Católica con los acuerdos 76-79, en el cuarto nivel los acuerdos de 92 con los musulmanes, los judíos y los evangélicos. En el tercer nivel, las confesiones inscritas en el registro de las entidades religiosas con notorio arraigo que no han firmado un convenio. Y en el cuarto nivel, digamos, las que están inscritas pero no tienen notorio arraigo. Ese notorio arraigo aquí se pide por 30 años, bueno, si es extranjera, 60 años y bueno, y eso. Y el último, a la base, las confesiones que no se han registrado en el registro de inscripción, no me claro todavía si porque no lo quieren hacer o porque no lo pueden hacer o no son en condiciones de hacerlo. Eso es una duda que me quedó. Sobre los musulmanes, bueno, existieron en Italia fases para implementar esas intesas, pero digamos, según la voluntad del gobierno de turno. En ese sentido, la voy a decir en términos muy generales, porque se crearon hasta comisiones para trabajar en eso. Y bueno, con el gobierno Minniti, ahí se estaba casi por llegar a esa intesa, es decir, en un cierto modo se pudo trabajar en la comunidad islámica para tratar de encontrar unos representantes para firmar esa intesa. Al final cae, pero por la otra parte, por la parte del gobierno italiano. Eso es lo que quería decir en términos muy generales. Sobre los acuerdos, me preguntaba sobre los acuerdos. ¿Me puedes repetir? Sí, dijiste que había un trato preferente sobre la Iglesia Católica. Sí. Y que el modelo tradicional era de Iglesia-Estado. Sí. Había un trato diferente a las confesiones minoritarias, pero al menos en España el modelo de trato de las confesiones minoritarias es el modelo de Iglesia Católica. Hay acuerdos con las confesiones minoritarias porque hubo precisamente un acuerdo inicial con la Iglesia Católica. Sí. Sin ese primer acuerdo, yo, Alberto, no existiría el trato con las confesiones minoritarias. Que haya un acuerdo con la FIDE es posible porque hubo un modelo antes en la Iglesia Católica. Yo te quiero hacer una pregunta como respuesta. ¿Por qué no se han hecho otros acuerdos? No, en realidad yo no he entrado en lo específico en España en los acuerdos, en la modalidad de la relación entre el Estado y la confesión. Pero puedo decir que en Italia hubo momentos desde el 84 hasta el 95 con 6 primeras intesas, que bueno, fueron bastante
respetaron bastante los criterios, digamos, de esos acuerdos facticios entre el Estado y la Iglesia Católica. Después, desde el 2007 hasta el 2012, hay esa segunda fase en la que entraba también la intensa de los testimonios de Jehová. Ahí es cuando se empieza a hablar de cuánto puede ser limitante, es decir, limitar el uso de ese esquema de facticio en relación a estas otras confesiones. Aquí estamos hablando, tanto es así que, bueno, la de los testimonios de Jehová al final no fue aprobada. Es en esa fase de es decir, es la fase más. Después de eso, hasta el año 2015, 2016, una sola confesión pudo, es decir, eso fue un mecanismo que cada vez que pasó el tiempo se hizo más difícil de adaptar a la realidad de las nuevas comunidades religiosas en Italia. Es un mecanismo que es decir, en ese caso fue la Soka Gakkai, la intesa que se aprobó, pero no es la única comunidad budista en Italia. Es decir, existen otras comunidades que no han podido integrarse por esos problemas y requisitos que pone la intesa. La Soka Gakkai lo hizo en modo pragmático, digamos, como es una palabra que escucho muy frecuente de parte de Alberto. Es decir, las confesiones hoy, en modo muy pragmático, podrían activar y firmar una confesión, un acuerdo según en mi opinión, la intesa. Pero hay confesiones que se plantean que para ellos no es el mecanismo que más se adapta a establecer el acuerdo, a reconocerse en ese acuerdo con el Estado. Existe este problema. No sé si he podido responder, pero ¿alguien me puede explicar por qué en España no se da más? Porque ha perdido su propia configuración básica. Por ejemplo, la modificación de la jurisdicción voluntaria, las confesiones voluntarias, de una autoridad al arraigo, pueden tener matrimonio religioso. No tiene que hacer un acuerdo. Luego, inicialmente hacía falta un tercer arraigo para crear acuerdo, ahora con el tercer arraigo ya puedes adquirir derechos populares con las que antes hacía falta un acuerdo de contratación. Luego, la propia configuración me hace falta un acuerdo para hacer ciertas cosas, ya no está. Como puede estar pasando en Italia, en fin de cuentas. La pregunta, Gabriel, es: ¿se cumplen los acuerdos con las confesiones minoritarias? ¿Tienen la misma aplicación práctica que los acuerdos que se tienen con el Sagrado? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, hay una referencia en los acuerdos con los judíos y musulmanes a que la alimentación de los colegios se adaptará a sus necesidades religiosas. Luego, cuando eso se ha intentado aplicar, han dicho los tribunales que eso simplemente es una declaración de intenciones. Ese es el problema. Donde se toman como referencia luego a cómo se aplica. Más allá de que la respuesta, en mi opinión, transferida sería la de la ley. Quería también. No, yo te cedo. No, Yo con la condición de moderador tengo. yo siempre estoy hablando. No, vamos a ver. Eso que tienes cosas que... A mí me interesa mucho, lo que más me ha interesado de todo es la idea de la tradición jurídica. O sea, porque al final estamos vinculando, y pasa un poco con lo de las constituciones y la Constitución Universal también, que hablaba antes Inés. O sea, al final el derecho es una técnica, pero los valores le dan, o sea, es una técnica que asegura, digamos, seguridad jurídica, valores, etcétera. La Constitución es separación de poderes y limitación de esa garantía de derechos. Claro, las tradiciones jurídicas, has hablado tú de este autor, y yo tengo que buscar, lo encontraré, un mapa que me dio en una simposio, una profesora, no recuerdo si era francesa, sobre culturas jurídicas del mundo. Lo de las 7 culturas que decías, es que al final las culturas jurídicas tienen mucho que ver con las confesiones religiosas, con las confesiones, llamemos las confesiones. Claro, estamos pensando, y un poco en la línea de lo que decías tú, yo creo que al final Rafa antes decía, claro, los ortodoxos en parte de Europa, pero es que en Gran Bretaña son americanos, en Suecia la Iglesia Nacional, etc. Es decir,
y en parte del mundo musulmán, pues la teocracia en los chiitas, en Irán, no sé cuántas cosas. O sea, al final resulta que los chinos no lo sé, pero probablemente también tienen su tradición, antes hablaba de las tradiciones jurídicas, tienen relación con valores. Entonces, al final, los valores que en una sociedad se aseguran son los de esa sociedad, no los demás. Entonces, las razones, si el modelo, digamos, europeo originariamente es que hay un acuerdo entre una institución que existe y tal, pues eso se puede ir ampliando a otros grupos sociales que van existiendo o cuya existencia se va reconociendo. Existían y no se reconocían porque eran exterminados simplemente, o se escribía tal. Entonces, ahí hay un factor que yo creo que es un poco la línea de lo que tú decías. Si hay un modelo de relación, eso se puede ir extendiendo. Si no existe ese modelo, es imposible. Y se puede extender en la medida que se puede extender. Hace un poco, un catedrático de esta casa y un doctorando futuro, vamos, próximo doctor, han mandado un estudio a una publicación hablando del planteamiento sociológico de la relación en el Estado. Es decir, ¿por qué? Lo que acaba de decir, vamos a ver, si tú, a mí me sorprendió mucho, el CIS dice que en España, el dato era que en España la población de otras religiones, creyentes de otras religiones fuera de las cristianas, era en torno al 2,5%. Claro, tú puedes decir que los colegios van a asegurar que los niños, y en Ceuta, por ejemplo, la población musulmana, en Ceuta hay una cierta concentración donde se puede exigir a una empresa o que tenga, o sea, hay, digamos, y hablo de asistencia hospitalaria, al final, si tú tienes un 20%, digo 20% hoy, claro, si tú partes de que la población en un país tiene los valores que tiene son los de la tradición, no digo los de la tradición vinculada a una determinada religión, lógicamente esos valores ocupan una posición de privilegio, porque sociológicamente son los compartidos. Luego se pueden ir, como está pasando, se pueden ir secularizando y esos valores se van perdiendo. Tú dices por ahí que enriquecen, bueno, puede enriquecer o no, o sea, depende. Estamos una vez más, dices que pueden la incorporación de otras tradiciones puede enriquecer o no. Pero no, porque yo he visto, por ejemplo, mucha preocupación con la evolución de Turquía, ¿no? Turquía hace unos años era un país secularizado y está cada vez más, pues eso, más fundamentalista, por ejemplo. Yo he oído comentar eso en muchos ambientes. Hombre, pues en ciertos momentos, el que haya una penetración de otras tradiciones se puede considerar que enriquece o se puede considerar que no. Y al final, el problema, si es sociológico, yo creo que se puede plantear igual con los partidos políticos, con los medios de comunicación o con cualquier otro grupo social. Es decir, al final, ¿por qué unos partidos tienen una presencia privilegiada y otros no? Pues porque escaños en blanco, se presenta a las elecciones, existe, pero no tiene votos suficientes. Si en el momento que entra en un parlamento, pues mira, se acabó la fiesta, no era nadie, y de repente ahora es un sujeto político. Y como es un sujeto político hay que considerarlo. Entonces entra en las negociaciones y formará parte de lo que sea. Pero en tanto no tiene una masa crítica que le haga aparecer como un sujeto socialmente relevante, pues, o sea, la idea de la libertad es un poco, lo dice el texto, tolerancia. O sea, todo, libertad para el que sea. El que tiene una organización mayor, el que tiene una presencia social mayor, el que tiene una tradición más fuerte, pues tiene más presencia. Y eso poco a poco va evolucionando. Yo insisto, se ha creado a partir de un modelo que en España es, pues España o en Italia, es el de los concordatos, el de los acuerdos, que se puede ir extendiendo. En otros países que la tradición es otra, esa extensión no se produce. O se produce con otras dificultades. Entonces, ¿por qué no se firma? Pues oye, probablemente porque en esa jerarquía, que yo creo que explicas muy bien en esa pirámide, que explicas creo que muy bien, claro, el caso que hemos hablado, que Javier Martínez Torrón lo ha pasado en ejemplo muchas veces, los pastafaris, por ejemplo, pero los pastafaris se consideraban un grupo religioso, querían ser reconocidos, no sé si se inscribieron, pero desde luego... El problema de ánimos locales. Claro, bueno, pero te quiero decir que es que al final tiene que haber una realidad debajo y a partir de ahí, si existe esa realidad, si sociológicamente esa realidad tiene cierto grado de penetración, pues entra en el ámbito de los sujetos activos de la política, en este caso en el ámbito
No, el ordenamiento religioso que, insisto, es muy amplio, decías tú, o sea, al final el matrimonio, los centros, el carácter, tipo, el tratamiento tributario de los lugares de culto, todo ese tipo de cosas, pues si la religión, si somos los maradonianos, pues a lo mejor no tienes el mismo trato que los cristianos ortodoxos o que los sunitas, no sé qué. Quiero decir que, bueno. No, le agradezco muchísimo la reflexión en relación a este tema. Yo estudié también ciencias sociales y leer los libros hoy de sociología sobre la religión es aburrido. Para mí son libros, es decir, yo he ido a encuentros más recientes para hablar sobre la sociología, en el tema de la sociología de la religión y no encuentro respuestas. Las respuestas hoy me parecen de poder encontrarlas propio en el ambiente jurídico. Esta es mi reflexión. En relación a esto, me quiero referir en este momento a un libro que leí en Italia que se llama es de Beca, es un autor italiano que se hace las preguntas de eticidad en relación a los poderes públicos de frente a estas comunidades religiosas. Es decir, el análisis me interesa mucho en relación a las decisiones o la jurisprudencia y la doctrina que escribe en relación a este tema en el ambiente jurídico. Quiero estudiar esto. Esto es lo que es decir, desde que hice esta tesis como antropóloga, que fue muy difícil además enfrentar porque entré en pleno en el ambiente jurídico, pero ahí encontré respuestas. Ahí encontré respuestas. Ahí encontré. Esta es un poco la intención. Gracias. Gracias a usted. Venga, pues yo creo que vamos a cerrar. Sí. Oye, claro, por eso digo, porque al final. No, a ver, yo tenía un comentario y una curiosidad. El comentario abre un melón, o lo deja caer, yo creo que lo tenemos todos en la cabeza. Y es si esta apelación al peso de la tradición religiosa no revela pues un problema para el sistema de fuentes, ¿no? Acabas diciendo, bueno, se impone al final la tradición religiosa a un principio constitucional. Cuidado con esto, cuando esa tradición religiosa está recogida en la Constitución, no hay problema. No hay problema. Ahora, cuando se apela a esa tradición religiosa para burlar la Constitución e imponer, ojo, cuidado, esto. Yo lo dije, en mi opinión. Claro, es decir, ahí no lo escribí, pero hoy lo dije. En mí, según, tengo que tener cuidado, sí. Claro, nada agita un poco el sistema de fuentes. Es verdad. Y la curiosidad es, bueno, entonces los alumnos italianos que no cursan la asignatura de religión, ¿qué cursan? ¿Qué hacen mientras? Bueno, el problema... No es ninguna tontería. No. En ese sentido, en aquellos tiempos en que se tenía que actuar la normativa, pues había divergencias, es decir, habían escuelas que no les daban opción a los estudiantes para poder estudiar otra cosa y simplemente se quedaban, abrían los libros, sacaban los libros de la maleta y se ponían una hora a estudiar las tareas de las otras materias. Eso sigue siendo así. En algunas escuelas sigue siendo así. Vale, no, yo recuerdo mi experiencia. Me acuerdo que teníamos aquellos que no íbamos a religión, la asignatura de estudio, ahora no sé cómo se llamará, donde, me acuerdo, bajábamos a la biblioteca, sacábamos los libros, los cuadernos y nos poníamos a hacer los deberes. Los deberes que nos mandaban para casa. Y esa era la alternativa al sistema. No sé qué peso tendrá la tradición religiosa en España, pero desde luego la respuesta del no puede ser esa.
Bueno, una respuesta. sí, Por eso, porque el paso anterior era que era obligatorio. ya, bueno, sí, ya. Que eso también ya Sí, no, oye, sí, no estoy... Bueno, si queréis lo dejamos aquí y Muchísimas gracias. agradecer a vosotros. Por tener aquí en el y que compartir con nosotros. Muchas gracias. Gracias.